Vamos a empezar el estudio bíblico de hoy, que es la segunda parte, precisamente, sobre la justicia de Dios. Estuvimos tratando sobre los primeros 4 mandamientos, nuestra relación total con Dios, cómo debe ser, y ahora vamos a tratar no ya la primera tabla de las 2, sino la segunda, donde precisamente se habla de nuestra relación entre nosotros, entre los humanos. Vamos, como no, a buscar los 10 mandamientos donde están registrados, y es en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 12. Vamos a ver cuál es precisamente el 5.º mandamiento. Y ahora, antes de empezar a leerlo, vamos, ya que estamos situados, a hacer una oración. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das, una vez más, de poder estudiar sobre tu palabra. Te queremos pedir que el Espíritu Santo nos ayude a entender esta importante parte de los mandamientos, la relación que hemos de tener entre nosotros tal como tú quieres. Ayúdanos a comprender todo lo que tú nos quieres decir, pero que no solo sirva para una mera teoría, sino que verdaderamente sirva para que lo pongamos en práctica. Ayúdanos a hacer los cambios pertinentes en todo ello y que nos analicemos a nosotros mismos para saber qué cosas hemos de cambiar y pedir la ayuda para que así sea. Que esa ayuda siempre provenga de ti, por encima de todo. Perdona nuestros pecados y bendícenos, que te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos ahora ya, sí, a leer el versículo 12 de Éxodo capítulo 20. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Si miramos bien este mandamiento, nos está diciendo que honrar a nuestro padre y madre nos va a dar larga vida. ¿Esto es siempre así? Hay personas que por honrar al padre y a la madre también han muerto pronto. ¿Qué está sucediendo aquí? Recordemos que este mandamiento fue expresado precisamente cuando ellos iban a entrar en la tierra prometida, en Canaán, y esta era una promesa: si ellos honraban a sus padres, serían prolongados por largos días. Pero terrenalmente, esto entre nosotros no siempre llega a suceder. ¿Cuál quiere ser el verdadero significado de la prolongación de estos días? Pues evidentemente que la gente que haga esto también conseguirá la vida eterna. Esta va a ser la mayor prolongación de días que tendremos por haber hecho lo correcto. Dios también lo premiará. Pero ya veis si es importante el honrar a los padres. Estamos viviendo en una época que lo difícil es que se honre a los padres. ¿Cuánto desprecio hay hacia los mayores? ¿Cuánta rebeldía hacia los padres? Es más, los padres parece que ya no educan lo suficientemente bien a los hijos para que ellos vayan creciendo y se reboten contra los padres. Por tanto, a veces sí que es cierto de que cuando alguien no honra a los padres es porque los padres tampoco han hecho su función correctamente con los hijos. Y no podemos esperar que los niños honren a los padres cuando los padres no hacen lo correcto ante los ojos de Dios. Pero sí que es cierto que si nosotros subimos a nuestros hijos cristianamente, nuestros hijos van a subir honrándonos, porque habrán sido educados en los caminos del Señor. Pero claro que también se pueden rebotar. Puede ser que se lleguen a apartar de Dios, pero eso en su interior siempre estará, porque ellos habrán sido educados desde pequeños del modo correcto. Y ahora nosotros deberíamos esforzarnos en ser padres. No se nos educa para ser padres. Es una lástima. La gente solemos ser padres porque o los niños vienen, o porque sí, vamos a buscar al niño o a la niña, como si llegara de la estación de tren. Pero lo curioso es que no nos planteamos, ¿hemos sido educados para ser padres? Yo os recomiendo un libro buenísimo, excelente, escrito por Ellen White, que se llama Conducción del Niño. Ese libro es una recopilación
de muchos escritos suyos, que nos habla no solo de cómo educarnos para ser padres, cuando el niño ya ha nacido, sino con muchos años de anticipación a que seamos padres. Y esto deberíamos tenerlo presente, y recomiendo a todas las personas que vayan a ser padres o quieran serlo, que se lo miren bien. Y los que ya han sido padres, y sus hijos aún están en una temprana edad, que no dejen de leerlo, porque encontrarán una gran fortaleza en ese libro, no solo para la educación de los niños, sino su propia educación. Pues bien, vamos a buscar ahora el otro mandamiento, que se encuentra en el versículo 13 del capítulo 20 de Éxodo. Es un mandamiento ultra corto: no matarás. Y este mandamiento, cuando leemos no matarás, todos enseguida entendemos: ah, yo lo cumplo, como no me he matado a nadie, yo lo cumplo. ¿Sí? Vamos a ver si este mandamiento realmente lo cumplimos. Porque nosotros no nos hemos de parar solo en la letra del mandamiento, sino que hemos de buscar el espíritu de la ley. Y vamos a ver cómo en la Biblia se da una ampliación sobre este mandamiento que va mucho más allá de la comprensión que a veces tenemos con estas dos palabras. Para ello, vamos a ver esta extensión de este mandamiento en el libro de Mateo, capítulo 5, y en unas palabras de Jesús. Son los versículos 21 y 22. Nos dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Nosotros nunca insultamos a los demás? Solo tenéis que coger el coche cuando hay un atasco en el vehículo y alguien hace algo equivocado delante nuestro, o esa es la sensación que tenemos nosotros. ¿Cuántas veces ¡ay!, saltamos y lo que le soltamos en un momento, ¿no? ¿Cuántas veces se está mirando un vulgar partido de fútbol y las iras van contra el jugador que ha hecho una falta o el árbitro que no pita lo que creemos que debe pitar? Y empezamos a insultar. Pues resulta que solo por esto nosotros ya estamos transgrediendo el mandamiento de no matarás. Imaginaos si la cosa tiene mucha más trascendencia. ¿Por qué Cristo dice que decir necio, o sea, burro, a alguien es ya como matar? Porque a veces estas cosas nos llevan a la ira, y la ira nos llevaría a hacer disparates auténticamente con las personas que tenemos delante. Y a veces, si no se hace, es por temor a lo que te van a hacer los otros, o porque puede pasar quién sabe qué, y nos aguantamos, pero eso no deberíamos ni sentirlo, deberíamos cortar con ese sentimiento. Jamás deberíamos insultar a los otros. Cuando Jesús o Esteban estaban siendo asesinados, ¿profirieron maldición contra los que les estaban haciendo esto? No. Enmudecieron. Y además decían, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y nosotros somos superiores a ellos? ¿Somos superiores a Cristo? Ni mucho menos. Por tanto, quien diga, no, yo no mato, ya voy a ser salvo porque no mato, pues no. Porque ese espíritu de la ley va mucho más allá de esas dos palabras. Pero no nos vamos a quedar con este concepto solo. Vamos a ver cómo en el libro de Primera de Juan, en la epístola, hay algo muy importante también. Vamos a leer en Primera de Juan, capítulo 3, y leamos el versículo 15. Primera de Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Os habéis fijado? Se puede ser homicida solo por aborrecer al hermano, al prójimo en general. Estas son palabras de Juan, y Juan fue el apóstol conocido como el apóstol del amor, porque escribía mucho sobre el amor, porque
él se apoyaba en el hombro de Jesús, era el más jovencillo de los apóstoles, y él aprendió del amor que transmitía Jesús, y de eso se empapó. Y pensemos que él era todo lo contrario, porque era un luchador nato para la libertad del pueblo judío de esa época contra los romanos. Y en cambio llegó a coger el pleno amor de Dios, hasta el punto de que él es lo que transmitía. Y no hizo otra cosa que referir las palabras de Jesús en modo distinto. Pero veamos, primero quisiera hacer una paradita para recordar en el versículo anterior. Hemos dicho, si os habéis fijado en el texto, que nos hablaba de la condenación en el infierno, ¿verdad? Mucha gente pregunta, ¿el infierno entonces existe? Hay textos bíblicos que dicen eso. ¿Se está refiriendo que el infierno ya está funcionando? ¿O se está refiriendo al infierno que va a funcionar cuando la humanidad que no sea salva va a ser destruida junto a los ángeles caídos y al propio Satanás, después del milenio, que ya hemos explicado alguna vez? La cosa cambia mucho. El infierno no existe actualmente. El infierno va a ser la destrucción final de todo. Es muy distinto. Y para demostrar eso lo iremos mostrando en distintos textos, pero en otro momento, cuando toque. Mientras tanto, vamos a ver cómo no nos podemos conformar, incluso aún con lo que hemos dicho hasta ahora sobre el no matar. Vamos a leer un texto que creo que a más de uno nos va a desmontar totalmente. Primera de Corintios, capítulo 3, escrito por el apóstol Pablo, en el versículo 16 y también el 17. Estad atentos a lo que vais a leer ahora. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Yo no sé si nos estamos dando cuenta de la verdadera trascendencia de esto. Si nosotros destruimos nuestro propio cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, que habita dentro de nosotros, Dios nos va a destruir a nosotros también. ¿Qué importancia tiene esto? ¿Cómo destruimos nuestro propio cuerpo? ¿Solo con el suicidio? Por supuesto, la persona que se suicida no va a heredar el reino de Dios. Tristemente, no va a heredar el reino de Dios. Pero es que hay otras formas de matarse, no necesariamente con una muerte directa. ¿Qué otros casos podemos añadir a esto? ¿La gente no fuma? Muchas personas fuman, y muchos que se dicen cristianos fuman. Y no solo tabaco, sino además drogas. Te estás matando a ti mismo haciendo eso. No te matas drásticamente de un inicio, pero vas acortando tus años de vida y tu calidad de vida. El Espíritu Santo no puede trabajar en nosotros del mismo modo si nosotros estamos contaminando su templo, que es nuestro cuerpo. Porque todo lo que hagamos malo contra nuestro cuerpo va a afectar nuestra mente también. El tabaco, el riego sanguíneo queda afectado, entre muchas otras cosas. Nuestra inteligencia se verá afectada. Nuestros nervios. Es lógico. Y el alcohol. No está admitido socialmente que en las comidas un vaso de vino, o ir a tomar unas copas. No, es que un traguito no me hará nada. Cada vez que nosotros ingerimos algo de alcohol, ese alcohol nos daña. Porque el alcohol nuestro ya genera el alcohol suficiente, nuestro cuerpo, que necesitamos. El que le metemos extra dentro, no lo asimilamos, sino que nos perjudica. Y cualquier trago mata células de nuestro cerebro que jamás se regeneran. Con la cual cosa nosotros nos estamos destruyendo y estamos limitando cada vez más nuestras capacidades mentales, que son las que nos abren la comunión con Dios. Y así podríamos hablar también de la nutrición. La nutrición. ¿Comer mal es matar nuestro cuerpo? Pues sí. Por culpa de comer carne, nosotros nos autolimitamos la vida entre 7 y 10 años. Los vegetarianos viven entre 7 y 10 años más. Y la calidad de vida, mucho mejor.
Entonces, ¿qué estamos haciendo? He hablado de la carne, pero podríamos hablar de la leche, podríamos hablar de los derivados de la leche, podríamos hablar del marisco, podríamos hablar de los caracoles, podríamos hablar de muchas otras cosas que la gente toma como un gran manjar y que a veces se ofenden cuando un chino se come a un perro. O se comen una araña en no sé qué otro país. Y no es lo mismo comerse otro animalote de cualquier otra especie. Claro. Sí que es cierto que en el libro de Levítico se habla sobre una serie de alimentos que son carne, son pescado, que Dios permite que su pueblo coma como un mal menor, pero no como la mejor de las dietas, porque al hombre lo hizo vegetariano. Por algo es, Él es nuestro creador, sabe cómo funcionamos. Dedicaremos un estudio bíblico solo a hablar del funcionamiento del cuerpo humano a través de su alimentación, con las normas que Dios pone y con lo que nosotros podemos llegar a hacer. Tengamos presente, Dios conoce muy bien cómo estamos hechos y quiere lo mejor para nosotros, pero quiere nuestra mayor comunión con Él. Y eso, depende de lo que pongamos dentro de nuestro cuerpo, va a quedar alterado. Pero bien, de eso ya hablaremos en su momento. Pero ya veis si el mandamiento del no matarás va mucho más allá de lo que normalmente la gente entiende. Sé que hay personas que dicen, bueno, ¿y por qué Jesús entonces dio de comer peces? Él dio de lo que disponía. Y dentro de lo que había, era lo mejor. Tiene una parte de nutrientes, por otra parte sigue afectando. Pero ahora han pasado los años, ya sabéis que comer peces de mar, ¿qué problema tiene? Que estamos poniendo mercurio en nuestro organismo. Antes esto no pasaba, ahora sí. Aún está peor todo. Siempre que podamos seleccionar el alimento que vamos a poner en nuestro cuerpo, escojamos lo mejor. Y sigamos las directrices que Dios nos ha dicho, porque de lo contrario, nos estamos perjudicando a nosotros, limitamos nuestra vida, nuestra capacidad mental, por tanto limitamos nuestro tiempo para dar el Evangelio a los demás. Cuanto más tiempo vivamos mejor, para dar el Evangelio, para el bien de los demás, mejor capacidad tendrá nuestro cuerpo, mejor podremos servir a los demás. El egoísmo no tiene que ser la gula, vivir para comer. ¿Cuántos programas de televisión veis que son de cocina? No sé en otros países, pero en España y en Cataluña, muchos. ¿Pero alguno de cocina vegetariana? ¿Lo veis? Qué difícil es encontrar un plato de cocina vegetariana, ¿eh? Pero la gente vive para comer. Qué pena, ¿eh? Que no se haga totalmente al revés las cosas. Bien, vamos a ver el séptimo mandamiento y volvamos a Éxodo 20, versículo 14. Otro bastante corto, pero de una trascendencia tremenda. No cometerás adulterio. No cometerás adulterio. Esta sociedad nuestra, occidental, si se rige por algo, actualmente, ¿por qué es? Por los adulterios. El día a día de nuestra sociedad son adulterios. Cuando hablamos de adulterios, no solo podemos hablar de, mira, es una persona casada que se ha ido con otro. No, aún va más allá de eso. Son las relaciones que una persona puede llegar a tener sin haber formado matrimonio con la otra persona. Esto suena a una cosa muy, esto era de antes. Pero el matrimonio se instituyó para que las personas llegaran absolutamente puras al matrimonio. Todas las relaciones que nosotros tenemos con otras personas, esto nos afecta, porque nos marca. Nosotros deberíamos saber que cualquier cosa que nosotros hagamos, que pueda ser placentera, porque puede serlo, por otro lado nos va a perjudicar. Y recordemos los casos bíblicos. ¿Qué le pasó al rey Salomón? ¿Lo recordáis? El rey Salomón era el líder de estas cosas. Llegó a tener 1000 mujeres.
¿Y dónde lo llevaron las 1000 mujeres? Claro, diremos, ¡ay! ¿Quién llega a 1000 mujeres? Bueno, yo no sé vosotros, pero yo conozco personas que han pasado por muchas mujeres distintas. Por muchas. Y mujeres que han pasado por muchos hombres distintos. Y si no hacen un cambio en un momento dado de su vida, eso los va a destorotar, porque el matrimonio se lo van a tomar ya como algo, como una banalidad, si es que llegan a matrimonio. Y esto nosotros no podemos olvidarlo. El cristiano no puede funcionar como funciona el resto del mundo. Y esto nos lo podemos aplicar todos. Por tanto, tengamos presente que el no cometer adulterio implica un funcionamiento adecuado de la sociedad, de un respeto total hacia las otras personas. Hay algo más en esto, ¿sabéis? Si uno puede decir, no, yo no he ido con nadie, por tanto, no, yo no he adulterado, ¿sí? Pues vamos a ver qué nos dice Jesús ahora, porque ahora más de uno se va a quedar helado también, ¿cómo no? Leamos el libro de Mateo, capítulo 5, versículos 27 y 28. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Una cosa es mirarse a una mujer y decir, es bonita, o una mujer mirarse a un hombre y decir, bueno, está bien. Pero otra cosa es pensar, uy, yo a esta... La cosa cambia mucho. No se admira la belleza, sino que se piensa en un deseo sexual. Se codicia. Y a veces ese paso no se da porque o bien no se sabe la reacción de la persona si le vas a hacer algo o decir algo, o bien porque puede implicar problemas de cualquier otra relación. Pero el pensamiento está allí. Y este pensamiento va a seguir generando más pensamientos malos. Porque nuestra mente funciona así. A más pensamiento malo, más se acrecienta. Y nuestra tendencia va a ser más al mal que no el bien. Deberíamos aprender a controlar esos impulsos, para que nuestras mentes digan, no, hasta aquí llego y punto. Pero Satanás conoce nuestras debilidades, sabe que somos humanos, y además sabe que depende cómo comamos nosotros, bebamos, fumemos, tomemos café o cualquier otra historia, estaremos llamando a nuestra propensión animal con más fuerza, porque estaremos más excitados. Y si lo alimentamos con imágenes, con etcétera, etcétera, músicas que incitan a lo mismo, letras de canciones que incitan a lo mismo, etcétera, etcétera, lo que estamos haciendo es acrecentar esos deseos, con la cual cosa va a ser mucho más difícil que nosotros nos autocontrolemos. Y Satanás sabe que ese es el mejor caramelo para el ser humano, para llevarlo precisamente a su terreno. ¿No lo hizo con el pueblo de Israel? Cuando le dio los 10 mandamientos a Moisés, que baja del monte Sinaí, oye un gran ruido. ¿Y qué sucedió allí? Ese gran ruido no era de celebración, sino que era de fiestas, pero de fiestas de lo más pagano posible. Sexuales a tope, con músicas como lo típico que está haciendo Satanás ahora. Y Dios tuvo que intervenir en eso. El ser humano no cambiamos, somos así por naturaleza. Nuestra tendencia es el mal, debemos luchar contra eso. Otra cosa es que no, yo soy así, pues ya me va bien. Bueno, pues si eso nos va bien, no podemos esperar estar al lado de Dios, porque Dios es santidad. Cada uno debe buscarse el tener su propia pareja, y si no, pues a esperar y a orar a Dios, que la va a dar. Y eso lo debemos aprender a veces, no siempre es fácil, ¿verdad? Pero sobre todo el que esté casado, que sea fiel a su esposa, y la que sea casada, que sea fiel a su esposo. Porque muchos problemas se van a salvaguardar con eso. Y no solo entre el matrimonio, sino con los propios hijos, que son los que al final terminan pagando el pato. Busquemos ahora también, en el libro de Éxodo, el 8º mandamiento, del capítulo 20, leamos el versículo 15. No hurtarás, no robarás. Yo no mato, yo no robo. ¿Cuántas veces esa expresión? ¿Yo no robo? ¿Tú eres un asalariado? Normalmente la gente suele ser asalariada.
¿El jefe no me ve? Me escaqueo. No hago lo que debo hacer. Y así, una vez detrás de otra. ¿Qué hay que hacer con eso? Nosotros debemos ser gente que hagamos ¿qué? Pues precisamente el bien. Y el bien va a consistir en no robar. ¿Nosotros no estamos defraudando si no cumplimos para lo que nos pagan? Es que me pagan muy poco. Bueno, pues trátalo con ese señor. Y si tú has aceptado ese trabajo, pues debes cumplir. Pero ¿y si somos patronos y tenemos empleados? Oye, a este le voy a recortar por aquí, lo voy a fastidiar por allí, y así entre uno y otro, ¡pam!, yo he ganado más. ¿No estamos robando? Y con las medidas falsas, ¿no se roba? Y con tantos planteamientos distintos, ¿no se roba? Claro que sí. Nosotros debemos vigilarnos y ser conscientes de que el no hurtar va mucho más allá de, mira, esto lo cojo y ya está. Va mucho más allá de esto. Busquemos también en Éxodo 20 el 9º mandamiento, en el versículo 16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Toda mentira que digamos, ¿qué es? Es un falso testimonio. Por tanto, no, es una mentirijilla. No es nada. No. Si nosotros nos acostumbramos a ir diciendo mentirijillas, vamos a terminar mintiendo y creyéndonos nuestras mentiras. Y no hay persona más obtusa que la que se cree sus propias mentiras. Y además las mentiras suelen ser justificaciones ante algo. Y las justificaciones ya las vivimos en el Edén con Adán y Eva, cuando, no, ha sido la mujer que me has dado, no, ha sido la serpiente. Y así, todos limpios, ¿sí? A Dios no lo vamos a engañar. Vamos a ver un texto en Apocalipsis capítulo 22 y el versículo 15. Vamos a ver quiénes van a ser excluidos de la salvación. El texto nos dice, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Que ama y hace mentira. Y entran en la misma línea. Los perros, tengamos presente que no podemos entender lo mismo que entendemos ahora. Ahora la gente por un perro se desvive, ¿verdad? Antes un perro era un animal que se utilizaba para lo que hacía falta, pero no se tenía, la perrito y no sé qué, y venga. Ahora hemos exagerado la cuestión a límites a veces insospechados, que a veces se quiere más a un perro que a una persona, ¿no? Bueno, hay que mantener un equilibrio, un animal sigue siendo un animal, pero lo hemos de querer, porque es creación de Dios, y todos sabemos lo bien que nos reconforta eso, ¿no? Pensemos lo bien hecho que Dios ha hecho las cosas, que hasta cuando acaricias un animal con su pelo, a nosotros nos transmite una calma por cosas que se generan. Pues bien, eso es bueno, ¿no? Pero no podemos divinizar tampoco a los animales. Tiene que haber un equilibrio. Los perros estaban considerados como algo malo. En la Biblia aparecen muchas veces que los perros son los que se comen a los muertos. Sí. Bien, eso era lo normal en esas épocas. Un perro era considerado una cosa un poco... Y ahora hemos pasado al otro extremo, ¿no? De extremo a extremo. Bien, pero me gustaría que tuviésemos presente que también, ¿qué se dice a una persona? Eres un perro. ¿Cuántas veces no hemos oído esa expresión? ¿Un perro? ¿Alguien no trabajador? Sí, es un gos, decimos en catalán, ¿no? Es un perro. Pero es que a veces los animales tienen también reacciones extrañas, ¿no? Bien, pues a veces, según qué perro, si tú pasas por ahí al lado, tú puedes ser muy buena persona, pero como el perro, la cabeza se le gire un poco, te puede estar mordiendo un tobillo, como mínimo. No siempre, pero a veces esas cosas suceden. Entonces, no siempre te puedes fiar. Pues las personas de las que no te puedes fiar también son perros. Pero claro, también hay perros buenos, ¿no? Tengamos presente eso. Pero ya ves en qué lista lo ha puesto, junto al lado de los hechiceros.
Anda, pues ahora resultará que todos esos adivinos que salen tanto por televisión, en programas nocturnos, tanto como quieras, y por todas partes, y tan bien considerados por la sociedad, son los hechiceros de antes. La gente que adivinaba cosas. Esto es espiritismo, proviene de Satanás, no de Dios. Toda esta gente, si sigue así y no cambia, ya están las fauces de Satanás. Y todos aquellos que van a consultar a ellos van a terminar exactamente igual. Los fornicarios nos pone aquí, los homicidas, los idólatras, los que adoran imágenes, los que tienen ídolos de también cualquier otra cosa, tal como vimos la semana anterior, en el estudio anterior. Pero ya veis, y todo aquel que ama y hace la mentira está en el mismo saco. Nosotros debemos ser gente de palabra, las cosas claras, sin más. Vamos a ver ya el 10º mandamiento, que está en el libro también de Éxodo, como no, el capítulo 20, y ahora el versículo 17. Algunos se van a extrañar, porque estoy diciendo de que este es un solo mandamiento. Sabéis que la Iglesia Católica, como suprime el de las imágenes, el segundo mandamiento, les quedan 9, entonces ¿qué hacen? Pues el último, que es un poco extenso, dicen, pues lo vamos a dividir en 2 y así tenemos 10, porque si no la Iglesia Católica tendría 9 mandamientos. Y vais a ver si no es absurdo esa partición en 2 del último. Vamos a leerlo. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Es un solo mandamiento, el no codiciar. Por tanto, la Iglesia Católica se lo tendrá que hacer mirar esto, porque está dividiendo un mandamiento expresamente para recuperar uno que ha suprimido. Y así pueden decir que creen en los 10 mandamientos. Y ya no digo del cambio del sábado al domingo, ¿no? Impresionante. ¿Por qué no podemos codiciar lo de los demás? Ya estamos con envidias, ¿no? Mira, ese tiene eso, yo quiero eso. ¿Cómo ha funcionado la sociedad hasta ahora, que ha habido bastante opulencia, al menos en nuestro país? Yo he hablado con muchas personas y, ay, ese tiene eso, yo también. Como se lo podían permitir, mira, codicio lo mismo que tiene el otro. Como si los bienes materiales fueran el todo en esta vida para conseguir la gran alegría. Pero es que la codicia, además, nos puede llevar a otra cosa. ¿Qué creéis que nos puede llevar la codicia? Pues vamos a buscar un texto donde, una vez más, muchas personas se van a sorprender. El libro se llama Miqueas. Es uno de esos libros que pocas veces se buscan, pero que tiene un gran significado en sus palabras. Miqueas capítulo 2 y versículo 2. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. La codicia es antesala ¿de qué? Del robo. Nadie roba si antes no ha codiciado primero. Tú ves algo que te gusta, no puedes tenerlo, lo robo. ¿Por qué? Porque lo has codiciado antes. Por tanto, si ya cortas con ese primer pensamiento que es la codicia, ya no pasarás al siguiente paso. Y no pensarás ya en el adulterio, ni pensarás en robarle nada al otro, porque ya lo has cortado de un inicio. Y eso, si no tenemos la fuerza para hacerlo, se lo debemos pedir a Dios que nos ayude. Pero nosotros debemos colaborar, por supuesto, en todos los sentidos. Veamos un ejemplo de cómo la codicia fue la antesala del robo, y esto lo podemos encontrar en el libro de Génesis, capítulo 3 y versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Primero lo codició, luego, ¿qué hizo? Lo tomó, lo robó, porque Dios le dijo, no comas de este árbol. ¿El árbol de quién era? ¿Era de ellos o era de Dios? Dios es el creador, por tanto, era de Dios. Codició lo que le habían dicho que no hiciera.
Eso era tan atractivo a los ojos y a todo, ¿eh? El pecado funciona así, es atractivo, aparentemente. No pensamos en las causas o lo que va a provocar por sucumbir a él. Pues ahora vamos a buscar unos textos donde vamos a ver qué relación hay entre la ley y el Evangelio. Y vamos a leer unas palabras del apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 3 y en el versículo 20. Nosotros no podemos alcanzar la justificación caras a Dios, porque somos pecadores, ¿no? Entonces, la ley nos señala que nosotros vamos mal. Vamos a leer este texto a ver qué nos pone aquí. Romanos 3:20. Y ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es evidente. Por medio de la ley conocemos cuál es el pecado. Y nosotros, cuando nos comparamos con la ley, decimos, yo estoy fallando. Por algún lado o por el otro a veces fallo. Entonces no puedo estar justificado delante de Dios, no puedo obtener esa salvación, no estoy limpio delante de Dios. Aquí tengo un problema, ¿no? Vamos a ver cómo podemos entonces resolver esa cuestión. ¿Cómo podemos ser nosotros salvos entonces? Leamos el versículo 24 del mismo capítulo 3 de Romanos. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nosotros somos justificados, ¿gracias a qué? A la gracia, la salvación por gracia, lo que Cristo ha hecho sin merecernos, que es morir por nosotros. Dedicamos un estudio bíblico al plan de salvación, lo que Dios decidió poner en práctica para que todos fuésemos salvos. Y eso es lo que nosotros debemos tener siempre presente. No nos podemos salvar por nuestros méritos, por más cosas buenas que hagamos. Necesitamos la justicia de Cristo aplicada a nosotros, su muerte en la cruz, y lo que sigue haciendo después, para que nosotros podamos seguir siendo salvos. Y ahora, vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 14, y vamos a ver cuál es el fruto de esa aceptación de Cristo en nuestras vidas. Juan 14, versículo 15. Los mandamientos ya no se deben guardar, dicen algunos. ¿Sí? Mirad qué dice Jesús. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Más claro no se puede ser. Si lo amamos, vamos a hacer lo que Él quiere, guardar sus mandamientos, es obvio. Vamos ahora a leer el libro de Santiago, capítulo 2, y vamos a ver cómo no se puede excluir ningún mandamiento de todos los 10, en palabras muy claras. Santiago 2, versículo 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Por qué? ¿Por qué? Si solo he pecado con uno, los otros 9 no. Pero es que la ley es un bloque. Todo es ley. Si ofendes en un punto, ofendes en la ley. Has transgredido la ley. Por eso debemos mirar de no transgredirla. Y si amamos a Dios, eso tiene que estar ya aquí. Y tenemos que intentar andar como Él anduvo. Y vamos a terminar con un texto en Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 12. En la Biblia nos habla de quiénes son los santos. En la Biblia vamos a ver que los santos no son aquellas personas que están puestas encima de un pedestal que la Iglesia Católica ha dicho, estos son santos, y a partir de ahora les podéis orar porque os van a ayudar, etcétera, etcétera. Mirad qué nos dice el versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Solo es santo la persona que quiere andar íntegramente en los caminos de Dios y quiere guardar los 10 mandamientos y quiere retener esa fe de Jesús, esas doctrinas de Jesús, lo que Él enseñó y esa fe que Él nos mostró.
Algún día seguiremos añadiendo detalles a este texto, porque vamos a ver que tiene una implicación aún más importante de la que hoy vamos a comentar. Yo no quisiera dejaros sin antes leeros unas citas de Ellen White al respecto. Hemos hablado de la ley y casi nos asustamos, porque vemos que es imposible que nosotros guardemos esa ley. Pero recordemos que justicia de Dios va acompañada de algo más, y es misericordia divina. Justicia y misericordia se unen. La justicia de Dios no es una justicia para ir a destruir, y ya está. Él puso una solución, y recordemos siempre, la solución es la muerte de Cristo en la cruz. Y nosotros somos salvos gracias a la fe en lo que Él hizo por nosotros, en aceptar eso. Y nos va a dar fuerzas para poder cumplir esa ley y llegar a ser de los 144.000 sellados que nos habla el Apocalipsis, que en el fin del tiempo van a vivir sin intercesor en el cielo, porque Cristo estará cambiándose de ropaje, de sumo sacerdote, de interceder por nuestros pecados, y se va a vestir con sus ropas reales, de realeza, para venir como rey y decir punto y final a todo esto. Durante ese lapsus, nosotros vamos a estar sin intercesor. Si nosotros pecáramos en esos momentos, las 7 plagas finales nos afectarían, como van a afectar al resto de la población que no haya aceptado lo que Dios dice para el último tiempo. Y recordemos que el sábado va a ser el factor culminante para decidir en qué lado vamos a estar, si en el de Dios o en el de Satanás. No va a haber otro bando, ¿eh? Pero veamos lo que nos dice Ellen White en un libro suyo llamado El deseado de todas las gentes. Es un libro maravilloso, espléndido. Ya por el título nos damos cuenta que está hablando de Jesús. Mirad que nos pone en la página 723. Mediante Jesús, la misericordia de Dios fue manifestada a los hombres, pero la misericordia no pone a un lado la justicia. La ley revela los atributos del carácter de Dios, como ya vimos en la primera parte, y no podía cambiarse una jota o una tilde de ella para ponerla al nivel del hombre en su condición caída. Dios no cambió su ley, pero se sacrificó en Cristo por la redención del hombre. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, ponía el texto. La ley no se podía rebajar porque es el carácter de Dios. ¿Cómo va a cambiar Dios? Entonces hacía falta que Cristo interviniera para podernos levantar y poner a esa altura que Dios requiere. Y ese es el sacrificio que hizo Jesús. Y leamos también en la página 724. El amor de Dios ha sido expresado en su justicia, no menos que en su misericordia. La justicia es el fundamento de su trono y el fruto de su amor. Había sido el propósito de Satanás divorciar la misericordia de la verdad y la justicia. Procuró demostrar que la justicia de la ley de Dios es enemiga de la paz. Pero Cristo demuestra que en el plan de Dios están indisolublemente unidas. La una no puede existir sin la otra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, nos dice el texto bíblico, y esto se hizo en Jesús. Por su vida y su muerte, Cristo demostró que la justicia de Dios no destruye su misericordia, que el pecado podía ser perdonado y que la ley es justa y puede ser obedecida perfectamente. Las acusaciones de Satanás fueron refutadas. Dios había dado al hombre evidencia inequívoca de su amor. Otro engaño iba a ser presentado ahora. Satanás declaró que la misericordia destruía la justicia, que la muerte de Cristo abrogaba la ley del Padre. ¿Os suena esto? Muchas religiones dicen, Cristo muere en la cruz, se acabó la ley. Entonces, ¿se ha acabado el carácter de Dios? Qué absurdo razonamiento, ¿eh? Ahí estaba Satanás instigando esto. Si hubiese sido posible que la ley fuera cambiada o abrogada,
Cristo no habría necesitado morir, es obvio. Pero abrogar la ley sería inmortalizar la transgresión y colocar al mundo bajo el dominio de Satanás, porque la ley era inmutable, porque el hombre podía ser salvo únicamente por la obediencia a sus preceptos. Fue levantado Jesús en la cruz. Sin embargo, Satanás representó como destructor de la ley aquel mismo medio por el cual Cristo la estableció. Alrededor de esto girará el último conflicto de la gran lucha entre Cristo y Satanás, en la ley, la vigencia de la ley o su cambio. Es interesante lo que continúa diciendo, porque nos dice que al final la controversia va a estar precisamente en el sábado, porque han sido cambiados los mandamientos y se va a instaurar el domingo como día de reposo. El pueblo de Dios va a seguir fiel a observar el sábado. Ya veis que entonces nosotros debemos hacer algo más. Debemos observar la ley, pero debemos ¿el qué? Pensar en que Cristo murió por nosotros para ser salvos. Bien, tenemos la justicia y la misericordia de Dios y no vamos a desechar la verdad. ¿Vamos a pretender que Dios cambie la ley para ponerla a nuestra medida? ¿O somos nosotros los que nos hemos de poner a la medida de Dios y de su ley? Pues bien, que Dios nos ayude a ello, y el próximo estudio, si todo va bien, va a ser: ¿habrá juicio final? ¿Sí? ¿No? ¿Es una bobada? Lo veremos en su momento. Pues que Dios nos ayude a ello, y vamos a terminar con una oración. Padre, te damos gracias por la claridad de tus mandamientos. Te damos gracias porque te nos ayudas a reflejarnos en ellos como en un espejo, para ver cómo es nuestro carácter en comparación con el tuyo, cuáles son tus propósitos y cuáles son los nuestros. Y por eso te hemos de pedir, Señor, que tú nos ayudes a cambiar todo lo malo que hay en nosotros, que nos ayudes a sabernos cuidar nuestras avenidas del alma y lo que ponemos en nuestro organismo, para que nos sea mucho más fácil seguir tu voluntad. Perdona nuestros pecados, Señor. Ayúdanos a cambiar de verdad, de corazón. Transfórmanos tú, Señor. Y ayúdanos a poder ser una luz para todos los demás. Cuanto más tiempo, mejor, porque tu venida está pronto. Danos fuerzas para seguir hasta el final. Perdona siempre nuestros pecados, que te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.